Hello, guys. Today yesterday we worked with the book, page number 115, and we have the experiment time, okay? But first, we are going to read, okay? We're going to listen and read. Here we go. We have trash in our homes. Some trash changes. It goes into the earth again. This trash is called biodegradable. Okay, that word. Estuvimos practicando bastante esa palabra, biodegradable, okay? I told you, even for me, it's hard to say that word, but we did it right. Fruit, wood, and paper are biodegradable. Some trash doesn't change. It is not good for our world. Plastic is not biodegradable. We can choose what we have in our homes. We can choose what we throw away. Okay, this lecture is talking about trash. Estamos hablando acerca de la basura, cuál sí se es biodegradable. Ya vieron que la palabra se escribe igual en inglés y en español, biodegradable, ok? So, we are talking about trash. ¿Cuál sí se deshace, cuál no? Plastic doesn't, ok? Esa no se deshace. We need to be careful. Not be careful. We need to be conscious. Tenemos que tener conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Ya ven cómo estamos. Estamos pasando por muchos problemas con el agua, con el smoke, con todo eso que contamina y que hace que nos quedemos sin estos recursos como el agua, que es muy indispensable. Así que let's talk about this kind of problem. Y este es un experimento que vamos a hacer y empezamos hablando acerca de esto. Trash, ¿cuál sí es biodegradable y cuál no es? For example, fruit, wood, and paper, esas sí se deshacen. Plastic doesn't change, esa no cambia, se tarda un montón para que se pueda deshacer, ¿ok? Entonces, ya leímos y escuchamos aquí la lectura. Entonces, let's do this activity. Activity number 2. Look, we have 3 items. Okay, and we have. Okay, algo está pasando. Que no me lo abre. Déjenme ver. Okay, there it is. Look and check. And we have 3 items. Okay, this is a fruit, this is plastic, and this is paper. Biodegradable, and which is not. Okay, so ¿cuál creen que sí se deshace y cuál creen que no se va a deshacer? Ustedes me dicen cuál, ponen un check mark a la que sí y ponen una cross donde no piensen que se deshace, okay? And activity number 3, compost. What is a compost? Well, compost. Yo estoy seguro que ustedes han hablado de esto con alguno de sus maestros. Dice, ¿cuáles son las cosas que se ponen en esto para hacer un compost? ¿Ok? Aquí me las escriben. ¿Cuáles de ellas son las que van en esto? Les digo algo, esto nos ayuda a la tierra para que sea más fuerte, para que sea más fértil y las plantas crezcan. ¿Ok? All the plants can grow easier with this kind of compost. So you can put there whatever you think goes in a compost. Ok, bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo con esto. Experiment time, look. Yo les decía a los niños en el salón de clases, in the classroom, that we are going to do this experiment, ok. Dice así, 1, put soil and water on the bags. Ok, aquí ya va como que adelantado porque no nos dieron ni los materiales, but we need 2 bags, one made of paper and one made of plastic. Okay, you're going to put the plastic bag and then you're gonna put dirt on it or soil and then you're gonna put water in it.
Then you're gonna do the same thing with the paper bag. You're gonna put the paper bag and then the soil, and then you're gonna add water. Just like the pictures, ahí están las fotografías para que lo vean cómo lo vamos a hacer. Y luego ya dice, after 1 week, what happened? Change or not change? With the paper and the plastic bag. Ustedes van a ver qué fue lo que pasó. Ok, no les he puesto fecha para esto. Todavía no les pongo fecha, pero si lo quieren empezar a hacer y quieren observar qué es lo que pasa, pues bueno, ustedes lo pueden revisar. Ok, y por último, we watch a video about the trash. Let's go. You have to look at the video, just check it out, okay? This trash comes from vegetables and fruit. When we throw it away, it changes. It goes into the earth again. This trash is biodegradable. This trash is made of plastic. Plastic doesn't change when we throw it away. Plastic is not biodegradable. Ok, ya vieron las dos clases de basura que tenemos. Entonces, bueno, esas dos clases. Entonces, ese es el experimento que vamos a hacer, ¿ok? Remember, aquí está, page number 115. Ahí lo tienen para que se basen en él. Bueno, eso fue lo que hicimos el día de ayer. En un momento les subo también el de la clase del día de hoy. Así que nos vemos en un ratito. See you later, guys. Bye, bye.